Hola mis amados hermanos de España, qué alegría poder estar con ustedes en una ocasión tan especial. Reciban un saludo muy cariñoso, afectuoso de parte de sus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Saludo a los pastores y también a los programadores, locutores y todos los servidores de Radio Televisión Vida, también a los pastores allá en España, especialmente en Murcia y los pueblos vecinos. Estamos celebrando el aniversario número 25 de nuestro ministerio de Radio Televisión Vida. Dios ha sido muy generoso, muy bueno. Hay una historia de 25 años de fidelidad de parte del Señor. Como siempre digo a los hermanos cuando celebramos fiestas a Dios, aniversarios, les digo que no celebramos fechas, celebramos obras, celebramos maravillas de Dios. Dios es fiel. El que nos llamó respalda su obra y Él nos prometió estar con nosotros siempre. Después de recorrer 25 años con nosotros, hoy tenemos una palabra de tributo, de gloria, de reconocimiento a nuestro Dios por su amor para con nosotros. Y eso es lo que celebramos, las obras del Señor. Hoy levantamos en adoración y en reconocimiento, como el profeta Samuel, la piedra Ebenezer, y decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Nada tememos al futuro, en nada tememos al futuro, porque el que ha estado con nosotros hasta aquí, hasta ahora, estará también con nosotros en los años que nos restan hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese camino que hemos recorrido, naturalmente hemos sufrido adversidades, penurias, situaciones difíciles, desafíos, pero en toda circunstancia Dios ha metido su mano todopoderosa, ha escuchado nuestras oraciones. Así que con regocijo indecible, glorioso, elevamos una adoración de corazón al Señor nuestro Dios. Unimos nuestras voces todos juntos y con nuestros hermanos ángeles y los que habitan en los cielos para decir gracias sean dadas a Dios por sus dones inefables, por su amor, su fidelidad para con nosotros en Cristo Jesús y su compañerismo con nosotros en el ministerio. Gracias a Dios por ese llamado precioso. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos pioneros de este ministerio que sembraron con lágrimas y nos dieron un legado, como el pastor Fernando Vergara, Ana y aquellos hermanos que muchos no están ya con nosotros, pero que están en la memoria del Señor, porque sembraron con sacrificio, con abnegación, y todo lo que vemos es obra de Dios, pero también de la fidelidad de aquellos que creyeron al Señor. Cada vez que celebramos un aniversario, hay algo que experimentamos, hay una sensación espiritual profunda de gratitud y de reconocimiento a nuestro Dios. Yo me siento muy honrado de ser parte de esa historia y también recibo la honra de ser reconocido como padre de este ministerio y me siento muy halagado. Bendigo al Señor por su misericordia. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos solamente a la gracia de Dios. No tenemos nada por qué jactarnos. Dios es bueno, Él lo hace todo, Él lo da todo. En fin, no hay nada, ningún logro que se le pueda atribuir al hombre.
Nadie es fuerte por su propia fuerza y todo recurso humano es nulo y vano si Dios no lo bendice o lo respalda. Hacemos las obras de Dios con el corazón de Dios para la gloria de Dios. Me siento muy honrado de ser mensajero de Dios en una ocasión tan especial como esta y en estas circunstancias que vivimos de esta pandemia. Dios es bueno. Y he estado en oración pidiéndole a Dios que me dé un mensaje para esta ocasión, para ustedes. Dios sabe todas las cosas. Yo cuando predico no me pongo a pensar cuál es la necesidad, en qué yo puedo aportar. Cuando yo estaba en el seminario y estudié homilética, el arte de la predicación, me enseñaron que si yo quería ser un predicador ameno y apelar a la gente y tener la atención del auditorio, era necesario que yo predicara mensajes que pudieran satisfacer necesidades. Y en aquellos tiempos, cuando no andaba en el Espíritu, yo me preguntaba cuál será o cuáles serían las necesidades de esta iglesia o de cualquier otra iglesia. Pero me di cuenta que yo no era el Espíritu Santo para conocer las necesidades del pueblo de Dios. Desde que ando en el Espíritu oro y predico lo que Dios me da, lo que entiendo que es lo que el Espíritu quiere, y eso es justamente lo que hice en esta ocasión. Así que este mensaje no lo estoy predicando porque yo tengo una idea preconcebida o porque quiero alcanzar esto, no, simplemente oré al Señor y me dirigió hacia esta porción bíblica. Y creo que en un momento tan importante como el que vivimos y también después de haber recorrido un camino de 25 años, yo creo que esta reflexión está muy de acuerdo con el propósito de Dios. No es nada que sea nuevo, pero es algo que es importante para Dios y que son principios que Dios nos ha enseñado en la vida del reino y que Dios quiere que no lo olvidemos. La porción bíblica que el Señor me dio se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28. Voy a tener que leer el capítulo completo para sustraer las enseñanzas. Es un pasaje relativamente muy conocido. Dice así, Primera de Crónicas 28:1. Reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y dice versículo 2, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos, pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Dice versículo 5, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo
le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en ese día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, dice el versículo 8, congregación de Jehová, en los oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, dice el versículo 9, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la palabra de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Versículo 14 dice, y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa. Del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Dice el verso 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, Dios mío, estará contigo. Y él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Y en el capítulo 29, él reúne, dice allí, habla a todo el pueblo de la elección de Salomón y repite algo, pero me importa esto por lo que voy a decir después. Él dice en el versículo 2, 29:2, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para
las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, de toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, 29:3, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces ahí continúa diciendo que los príncipes y líderes todos dieron ofrendas en abundancia. Esto es necesario, era necesario que yo compartiera con ustedes, mis amados, toda la lectura para poder sustraer la enseñanza. Ya van a ver por qué leí todo, porque voy a depender de mis notas. La verdad que me gusta predicar guiándome por la espontaneidad, creo que fluyo mejor. Pero cuando estaba orando a Dios y el Señor me dio esta porción bíblica, mientras estudiaba, vi que el Señor me dictaba. Ustedes me conocen como predicador y saben que hay ocasiones donde leo los pensamientos que Dios me da y no me quiero arriesgar a decir esto con mis palabras para que no se pierda el dictado de Dios. Así que de esa manera también ahorro tiempo. Yo tengo aquí en mis notas con relación a esta lectura y vamos a ir aplicando. Donde comienza la aplicación, comienza el sermón. Digo aquí, cuando David entregó el reino a su hijo Salomón, le entregó todas las cosas para edificar el templo de Jehová. Le dejó la encomienda, los planos, el diseño, los materiales, los maestros y expertos en la obra de construcción, todos los recursos de construcción, además, todo el personal para el culto de Dios, todas las cosas. Era un momento de transición. David estaba anciano, viejo, posiblemente ya tenía los 40 años que reinó, y él ahora era un momento de sucesión. Dios le dio la gracia a David de ver a Salomón sentarse en el trono, estando él vivo. Generalmente, a menos que el rey no estuviera enfermo, el heredero no reinaba. Pero David no estaba enfermo de muerte, pero estaba viejo. Llegó el momento, él ungió a Salomón como rey y le está entregando el trono, pero más que eso, le está encomendando una obra de Dios. Y justamente van a entender después el mensaje de Dios. Esto quizás aparentemente no tiene nada que ver con nuestro aniversario, pero van a ver la enseñanza que Dios nos da. Miren ustedes, David proveyó todo, absolutamente todo. Todos los medios, todos los materiales, todo el personal, todos los maestros de construcción, en fin, no faltaba nada. Dio a Salomón no solamente el reino, sino que facilitó todas las cosas para el gran proyecto de la construcción del templo del Señor. Y dice aquí también que Salomón pidió y comprometió a sus príncipes y líderes para que ayudasen a Salomón porque era joven y tierno. En el 29:1 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios.
Él comprometió a los líderes porque Salomón era tierno, era inexperto. Iba no solamente a recibir un reino, que no era simplemente un reino, era un imperio, porque muchos pueblos fueron sometidos por David. Así que Salomón heredaba un imperio, pero era joven, era muy tierno. Eso explica por qué él más adelante pide a Dios sabiduría sobre todo. Ahora, seguimos con el mensaje. David instó a sus príncipes y líderes y al pueblo a ofrendar para el santo proyecto o propósito santo de Dios. La provisión fue abundante, en extremo, en exceso. David se aseguró que no faltara nada. De esa manera facilitó a Salomón su hijo el trabajo, como todo un padre. Todo estaba provisto, pero faltaba lo más importante: un corazón y un espíritu conforme al corazón de Dios. Por eso David, quien conocía a Dios, amonestó a Salomón a hacerlo de Dios, de acuerdo a Dios y en armonía con su corazón. Noten ustedes lo que dice en el capítulo 28, en el 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Por favor, atención. Y tú, se dirige directamente a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice el versículo 10, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques la casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y ahora, en el versículo 20 dice, y dijo además David a Salomón, su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo, y él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Oigan el consejo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En el versículo anterior habla a los líderes y también incluye a Salomón. Dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, está llamando a Israel como testigo a la nación, congregación de Jehová, y en oídos de Dios, llama al pueblo, a la congregación y a Dios como testigos. Y dice, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y entonces se dirige a Salomón con el consejo de que sirva a Dios con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Dios escudriña el corazón. David proveyó materiales, personal y todo lo necesario para lograr el propósito de Dios, el proyecto santo de Dios. Pero hay algo que David no podía proveer, y era darle un corazón idóneo a su hijo Salomón. Esto no lo podía hacer él. Pero van a ver en los pensamientos que el Señor nos da que los medios, los materiales para realizar una obra de Dios se convierten en nada si no tenemos un corazón que esté en armonía con el carácter de Dios. Sigo diciendo, digo acá, además, oró al Señor que le dé a Salomón no tanto capacidad para hacer la obra, sino corazón para realizarla de acuerdo a Dios. Él no podía darle a Salomón ese corazón. David
era el hombre llamado el hombre con el corazón de Dios. Posiblemente el hombre más débil de toda la Biblia. Hay personas que me han dicho, pastor, ¿cuál es la persona que usted más admira en la Biblia? La verdad que tengo gran respeto por Moisés, por Samuel, por Daniel y por otros hombres de Dios, por Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Pero profundamente, la persona que más me apela es David. David era un hombre flaco, débil, muchas veces torpe, cometió insensatez en muchas ocasiones. Pero el corazón de David, la manera como David amaba a Dios, respetaba a Dios, cómo se sabía humillar, cómo reconocía a Dios, cómo se sometía al castigo de Dios, a la disciplina de Dios. Es algo que el que es espiritual, el que ha caminado con Dios, se siente atraído y ministrado por ese corazón de David. Y David sabía que en nuestro servicio a Dios no hay nada más importante que el corazón. Podemos tener dones espirituales, capacidades ungidas, recursos, podemos ser hábiles, diestros, podemos hacer proezas, maravillas, tener éxito en lo que hacemos para Dios, pero si nuestro corazón no es afín, no es un corazón de acuerdo al de Dios, y si no hacemos las cosas de Dios, con el Espíritu de Dios, con el pensamiento de Dios y de acuerdo a Dios, todo se vuelve inútil y vano. Y eso es lo que enseño a continuación. David no podía darle ese corazón a Salomón, pero oró a Dios para que Dios le diera a Salomón ese corazón. Y miren ustedes en el capítulo 29, los versículos del 18 al 20, capítulo 29 de Primera de Crónicas, los versículos 18 al 20, él ora y dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. David había provisto todos los materiales, todo el personal, había organizado a los levitas, tenía todo preparado, como todo un padre. La herencia no solamente era del reino. David tomó de corazón, asumió la responsabilidad. Dice, ya que yo no pude hacer ese proyecto para Dios, Dios determinó que fuera mi hijo. Como él es joven y tierno, yo voy a proveer todas las cosas. Y él comprometió a los líderes, no solamente a los líderes en el aspecto civil, sino religioso también, a los levitas y a todo el pueblo. Hizo un llamado a todo el pueblo para que respaldasen a Salomón para llevar a cabo el proyecto de Dios, la construcción de ese edificio. David entendía, mis amados, que si no tenemos corazón, no serviremos a Dios al punto de agradarle. No llegaremos a tener su aprobación en lo que hacemos. Tengo aquí en mis notas, creo que son pensamientos de Dios. Dice, el Padre entendido no solo deja como herencia recursos, por ejemplo, edificios, equipos, dinero, personal adiestrado para el servicio, instrucciones, encomiendas, etcétera, sino un testimonio de integridad y fidelidad, pero sobre todo la enseñanza y el compromiso de hacer todo en conformidad
al corazón de Dios y de su reino. Después de recorrer un camino de 25 años en este propósito de Dios, mirando atrás y viendo el perfil del hombre que Dios eligió para este propósito, mi queridísimo Fernando Vergara, a quien yo amé y respeté tanto. Hombre celoso, un hombre apasionado, un hombre que salió de donde Dios lo sacó por causa de la vida del Espíritu. Y cuando se le predicó la vida del reino, abrazó el mensaje con todo su corazón, con un celo no común, de tal manera que fue malinterpretado muchas veces, porque el celo era demasiado. Yo pude leer el corazón de este hombre. Ustedes, aquellos que trabajaron cerca desde el principio y lo vieron echar el cimiento de la casa de Dios y lo vieron luchar todos estos años para llevar a cabo esa visión de Dios, pues ustedes vieron el corazón de él. Posiblemente como David, como yo y como todos los hombres de Dios, cometió errores. Claro, no hay nadie que haya servido a Dios que no haya cometido errores. Podemos ver los errores también de Saulo de Tarso, de todos los hombres de Dios. Pero Dios no mira nuestros errores. Dios mira el corazón sobre todas las cosas. El Dios que nos dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, del mana la vida. Ese Dios que no cuenta los corazones, sino que pesa los corazones. Ese Dios que eligió a Fernando Vergara, le puso a sentir en su corazón de abrazar la vida del rey, de entender que hay una sola manera de hacer las cosas para agradar a Dios, y es vivir en la obediencia del Señor de acuerdo al diseño divino. Entonces, tengo aquí en mis notas, voy a repetir ese pensamiento. El Padre entendido no solo deja como herencia recursos, por ejemplo, edificios, equipos, dinero, personal adiestrado para el servicio, instrucciones, encomiendas, etcétera, sino un testimonio de integridad y fidelidad, pero sobre todo la enseñanza y el compromiso de hacer todo en conformidad al corazón de Dios y de su reino. Eso es lo que Dios nos ha enseñado en estos 25 años. Y que el Espíritu ha puesto en mi corazón como padre, compartir con ustedes ahora, y que no fue que yo me puse a buscar cuál sería el tema. Dios es testigo que inmediatamente me senté, me dirigió a esta porción bíblica para sustraer esta enseñanza tan importante, porque no sé cuántos años nos restan de camino, pero 25 años es suficiente para aprender de Dios. Si miramos hacia atrás la manera como Dios nos ha guiado, mis amados, creo que tenemos suficiente información como para saber cuál es la voluntad de Dios, cuáles son sus prioridades. Y Dios, van a ver, lo que es importante para Él lo enfatiza, Él lo requiere, Él lo demanda, y muchas veces con severidad. Bienaventurados los que entienden que para Dios lo importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Sírvele a Dios con un corazón íntegro y perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña el corazón. Más adelante me voy a detener en ese consejo. Ahora estoy sustrayendo la enseñanza importante, y es que para Dios no hay nada que sea más relevante que el corazón. El fracaso histórico de la iglesia
en el ministerio cristiano ha sido creer que si poseemos los medios para hacer el propósito de Dios, tenemos el éxito asegurado. Eso ha creído la iglesia de siempre, más a la iglesia de hoy. Por esa causa, todo esfuerzo y énfasis lo hemos concentrado en adquirir los recursos para llevar a cabo la obra, pero casi siempre ignorando y descuidando lo más importante, que es hacer todo de acuerdo a la voluntad del Señor y con el espíritu de su carácter y la integridad de su corazón. Si yo puedo definir el fracaso de la iglesia en su servicio, es este. La iglesia se ha empeñado en tener éxito. No importa cómo logre ese éxito. Y en este aspecto, la iglesia históricamente ha tenido éxito. La iglesia de Roma es un imperio. La iglesia de Lutero, luterana, está en el mundo entero. Y perdona que mencione los nombres porque la iglesia es una sola. Yo no estoy hablando de mis hermanos para criticarlos. Estoy hablando del proceso histórico de la iglesia. La iglesia católica, la iglesia reformada, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia, todas las iglesias pentecostales, todas las iglesias de Cristo han tenido éxito en hacer grandes empresas. Tenemos universidades, instituciones médicas, escuelas, tenemos infraestructuras, edificios sorprendentes. Si eso es éxito, la iglesia ha sido sumamente exitosa. Pero mis amados, lo que determina el éxito es la aprobación de Dios. Escuchen esto que es importante. Sin restar importancia a los medios y los recursos que tenemos para realizar los proyectos de Dios, tenemos que decir que los mismos se reducen a nada si el corazón nuestro es distinto al de Dios. En otras palabras, sin restar importancia a los medios, porque no estamos en contra de los medios y los recursos, porque ¿cómo haremos la obra de Dios sin los recursos? Estoy diciendo que los recursos, los medios no son suficientes y es más, se pueden cometer un estorbo si el corazón nuestro no está de acuerdo o en armonía con el corazón de Dios. Entonces, como digo aquí, sin restar importancia a los medios y los recursos, tenemos que decir que todo se reduce a nada si el corazón nuestro es distinto al de Dios. Lo de Dios solo tiene éxito si se realiza en conformidad con su naturaleza y con su carácter. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Lo que no es como Dios no va a agradar a Dios. Lo que determina que una obra sea de Dios no es que sea terminada con éxito y excelencia, sino que cuente con su aprobación y agrado. No es el resultado, no es el éxito, no es, como digo ahí, la excelencia en lo que hacemos, aunque Dios requiere excelencia, sino el espíritu y la motivación con el cual hacemos las cosas. Por eso le dice David a su hijo Salomón, sirve a Jehová con corazón perfecto y con ánimo voluntario, sin ninguna motivación falsa, corazón puro y santo delante de Dios. Dios solo reclama como suyo lo que cuenta con el sello de su identidad. Voy a repetir ese pensamiento. Dios solo reclama como suyo lo que cuenta con el sello de su identidad. Si algo no tiene el sello de su identidad,
que su carácter no tiene la aprobación de Dios porque no agrada a Dios. Existen en la iglesia y en el ministerio una cantidad innumerable de obras, proyectos y causas con el nombre de Dios, pero que carecen de su aprobación, porque no fueron hechas en Dios, con Dios y para Dios. Cada día lo vemos. Años pasamos. Años recolectando dinero, haciendo recursos para proyectos grandes. Pero nos olvidamos que aún teniendo éxito, hemos fracasado si Dios no está contento. ¿Qué yo dije? Aún teniendo éxito, hemos fracasado si no hemos agradado a Dios. Si esa obra no es voluntad de Dios y si no ha sido hecha con un corazón recto y perfecto. Si queremos que el Señor celebre con nosotros en nuestras fiestas y aniversarios, debemos celebrar solo las obras que fueron hechas en Dios, con Dios y para Dios. Dios no va a celebrar con nosotros si nuestras obras no fueron hechas en Dios, con Dios y para Dios. No va a celebrar. Podemos celebrar nosotros, brincar, saltar, festejar, pero Dios no va a estar contento, va a estar en un rincón allá, sí que va a estar presente. Si queremos ver sonreír al Señor, tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos para Dios, lo hacemos con un corazón recto, un corazón íntegro, un corazón completo, un corazón puro, con ánimo voluntario, con alegría, con gozo, con una santa motivación, no buscando lo nuestro, sino lo que es de Cristo. En el ministerio cristiano, el fracaso no se define como ausencia de éxito, sino como ausencia del Señor. Oigan bien este pensamiento que Dios me dio. En el ministerio cristiano, el fracaso no se define como ausencia de éxito, sino como ausencia de Dios. ¿Cuántos proyectos que realizamos, estoy hablando en la iglesia, en el ministerio de la iglesia, tienen éxito? Obras que son plausibles, son admirables, pero Dios ni mira para allá. Entonces, repito, lo que define el éxito no es, el fracaso no es la ausencia de éxito, sino la ausencia de Dios en ese proyecto. Dios no está, porque el corazón de aquellos que hacen esa obra, en ese corazón no está Dios, y ese corazón no tiene el sentir del corazón de Dios. Lo mismo que Dios requiere, atención, de un adorador, lo mismo que Dios requiere de un adorador, es lo que Dios demanda de un servidor en el área que sea del ministerio. Por ejemplo, Dios exige a los adoradores lo siguiente. La Biblia dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Así que Dios requiere que los adoradores sean íntegros. Si queremos que una ofrenda de adoración suba al cielo, Dios mira el corazón y luego mira al adorador, como hemos aprendido. Y para Dios, la integridad de corazón, la piedad del que adora es lo más importante. La ofrenda es una dádiva de tributo. Es simplemente la expresión del corazón. Por eso Dios mira el corazón. A veces la ofrenda armoniza con el sentir del corazón y el carácter de esa vida. El Salmo 24, 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y la respuesta divina es, el limpio de mano y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma
a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso es lo que Dios requiere de un adorador. Pero no requiere algo diferente de un siervo en su servicio. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ahí en el versículo 3 del capítulo 28, 3:28 dice, hoy en este mensaje Dios me dio una respuesta en el contexto de lo que estoy estudiando. 28:3 dice lo siguiente, David dice que él, más Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Bueno, quizás ustedes tenían una respuesta para esto, pero yo siempre inquirí, cuestioné y dije, pero ¿por qué Dios no permitió a David construir el templo? Por esa razón. Las guerras eran necesarias en el caso de David. Porque si David no peleaba las guerras de Dios, porque al ejército de David se llamaba el ejército de Jehová, y Jehová peleaba con David, porque David llevaba a Dios a la guerra. Por eso los salmos expresan lo que era Dios para David con relación a los enemigos, a los adversarios. Así que Israel, para poder subsistir como nación, tenía que pelear y someter. Si no sometía a los pueblos vecinos, esos pueblos iban a someter a Israel. Así que las guerras eran necesarias, eran importantes. Representaban respaldo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le dice a David, no puedes construirme el templo porque tú has derramado mucha sangre? Bueno, justamente porque él lo dijo ahí en el contexto de lo que estamos estudiando, porque aunque esas guerras eran necesarias y aunque Dios respaldó a David en esas guerras y peleó a favor de Israel, pero eso lo hizo Dios en su soberanía. Pero Dios no es un Dios de sangre. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Dios es un Dios de paz y eso es lo que el contexto dice él. Salomón lo va a hacer porque Salomón es un hombre de paz. De hecho, la palabra Salomón, eso es lo que significa. Paz, shalom, Salomón. Eso es lo que significa. Y Dios le entregó un imperio donde todas las naciones eran tributarias, estaban sometidas. Y él no tuvo que pelear para poder concentrarse en el proyecto de la construcción del templo. Fue un tiempo de esplendor y de gloria. Pero yo aprendo, mis amados, que derramar sangre descalificaba a David para realizar un proyecto tan santo como construir una casa donde Dios iba a habitar, que desde los días de Moisés Dios dijo a Israel, cuando tú entres a la tierra prometida que yo te voy a dar, no adores en los montes, no adores en ningún lugar, hasta que Jehová no elige el lugar. Así que por siglos Israel esperó hasta que Dios eligiera el lugar y del templo, donde Dios iba a poner su nombre, sus ojos y su corazón. Por David derramar sangre, ya perdió la idoneidad, perdió la capacidad delante de Dios, se descalificó, aunque peleaba las guerras de Dios, aunque no lo hizo por sí mismo, lo hizo por mandato de Dios, con guianza de Dios, consultando a Dios, pero derramó sangre. Ya por eso no tenía manos limpias, tenía manos comprometidas, manos, diríamos, asesinas. Por eso no podía construir el proyecto de Dios. Y eso me ayuda a fortalecer el argumento de Dios en este mensaje. Solamente con manos limpias. David decía cuando iba a entrar al santuario, levantaré mis manos en inocencia, haciendo alusión a la práctica de los sacerdotes cuando antes de entrar al lugar santo para ministrar a Dios se lavaban las manos y los pies. Y David dice con manos limpias.
entraré al santuario después de lavarme las manos. Así como al adorador, Dios le exige manos limpias, que son las obras, pero corazón limpio y manos limpias. Así también al que sirve. No es yo ya hice esto para Dios. Yo lo hice para Dios. No, tú puedes y yo decir que hicimos esto para Dios. Pero Dios escudriña los corazones, como dijo David a Salomón su hijo. No sé si me comunico, pero aún David expresa, yo no soy idóneo, porque yo derramé sangre. Esto es demasiado santo. Y eso me sirve de ilustración para ilustrar, enfatizar lo que Dios nos quiere decir. Dios requiere un corazón limpio y perfecto y con ánimo voluntario, o sea, sin ninguna mala intención, hacerlo con alegría delante del Señor. El Señor dijo a Salomón, en los versículos 9 y 10, ya lo hemos leído, le dijo, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, reconócelo. En toda obra Dios tiene que ser reconocido. La gloria, el tributo, no es para el que hace la obra, sino para el Dios que se propuso en su corazón realizar eso y que nos eligió para llevar a cabo esa misión. Y tú, hijo mío, Salomón, reconoce a Dios, al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, lo entiende, las cosas profundas. No hay nada oculto para él. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice, si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Esfuérzate y hazla, pero acuérdate, con un corazón íntegro, un corazón puro. Noten que Salomón fue elegido para este propósito, indiscutiblemente. La elección se hace vana e inútil si el escogido no posee un corazón perfecto y una motivación santa. No vale nada la elección. Es un privilegio, es una honra, la escogencia de Dios. Todo aquel que fue elegido por Dios debe vivir humillado, dando gracias a Dios. Como Pablo decía, doy gracias al que me amó, al que me fortificó, a Cristo, el Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No somos fieles, pero Él nos eligió, nos escogió, se fijó en nosotros. Pero la elección, que es tan honrosa, se convierte en nada si nosotros no tenemos un corazón perfecto y una motivación santa. Nada vale la elección. Si poseemos todo lo necesario para llevar a cabo un propósito divino, pero carecemos del carácter de Cristo, nuestra elección, dones espirituales, talentos, habilidades, inteligencia, recursos, dinero, etcétera, todo se hace inservible si no hay corazón. Miren la importancia del corazón delante del Señor. Si lográramos realizar ese proyecto ministerial, cualquiera que sea, y lo termináramos con excelencia, con la superior calidad, aún con la aprobación más exigente, pero si lo hicimos sin un corazón perfecto y un ánimo voluntario, lo cual se traduce en una motivación santa, abnegada y desinteresada, tal obra no agradará al Señor y por consiguiente será inútil e inservible.
todo esfuerzo realizado en su ejecución y todo recurso invertido, tristemente, será reducido a la nada. Ese es el mensaje de Dios ayer, hoy y siempre. Y lo elige hoy, después de 25 años de servicio. Dios no nos está diciendo eso porque nosotros no hemos andado de acuerdo a ese corazón. No, no es por eso. Dios no está aquí sacándonos en cara que hemos sido infieles. Eso no. Sino Dios recalca, enfatiza, nos requiere lo que es lo más importante. Lo más importante. Este es un momento trascendental para David. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto con David. Dios le prometió una casa firme, un sacerdocio fiel, un pacto de misericordia, que la Biblia lo llama el pacto de las misericordias firmes y fieles a David. Ese pacto consistía en yo voy a tener un hijo tuyo en el trono de Israel para siempre. Ese era el pacto. Y dice, si tus hijos son fieles, yo estaré con ellos, como se lo dijo David a Salomón. Si ellos son infieles, yo los voy a tratar con disciplina y los voy a azotar con vara, pero no voy a apartar de ellos mi misericordia. Pero siempre le hizo ver que era necesario tener un corazón puro, servir a Dios en obediencia, en sujeción a Dios, reconociendo a Dios en todo lo que se hacía. Y esa era la condición para que Dios perpetuara el reino, perpetuara la casa de David, para que una obra se haga permanente y nosotros poder dejar el legado a las próximas generaciones. David sirvió a su generación, pero impactó a todas las generaciones que vinieron después de él. David fue un referente. Cuando comenzaba o terminaba el reinado de uno de sus hijos en Judá, la narrativa bíblica repite como un estribillo. Asa o Ezequías o Josías o Sedequías, cualquiera de los hijos de David dice, y comenzó a reinar a tal edad e hizo lo recto delante de Dios como David su padre. Cuando no era así decía, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no caminó en el camino recto de su padre David. David era el referente. Y eso es lo que David dice aquí a Salomón. Salomón, a mí Dios me eligió como a ti, me respaldó. Yo cometí errores, pero me humillé delante de Dios. Pero yo amé a Dios, yo fui obediente a Dios, yo consultaba a Dios, yo quería honrar a Dios. Yo vivía para Él. Por eso David se quería asegurar que Salomón reinara como él con relación a honrar a Dios. Porque eso era lo que aseguraba que Dios iba a cumplir la promesa de darle un reino o una dinastía para siempre. Es necesario conocer lo más importante. Esto es lo más importante. La fórmula. Todo ministro de Dios debe conocer esta fórmula porque es la fórmula más importante en el servicio de Dios. Y es esto. Fracaso es igual a desaprobación de Dios. Aprendamos ese axioma. Fracaso es igual a desaprobación de Dios. Esa es la fórmula. Fracaso es igual a desaprobación de Dios. Éxito es igual a aprobación divina. Tan sencillo como eso. Pero Dios no aprueba ninguna obra si el corazón no está motivado por la santidad
la verdad, la justicia y la pureza de Dios. Este mensaje yo lo titulé Lo que se hace y cómo se hace. Lo que se hace y cómo se hace. Es importante lo que hacemos, pero más importante, cómo lo hacemos. Si conocemos para quién lo hacemos y amamos a aquel que nos eligió y nos llamó y para quién lo hacemos. Y como lo conocemos, sabemos que Él es puro y santo. Entonces, eso nos va a facilitar a nosotros el cómo lo hacemos. ¿Cómo hacer lo de Dios para lograr su aprobación? Eso es lo que aprendemos en el capítulo 28. Leímos en Primera de Crónicas 28, 1 al 10 y el versículo 20, pero no lo voy a leer porque ya yo lo leí. La casa será firme y estable y confirmada si se obedece al Señor y se hace todo de acuerdo a su corazón y a su palabra. ¿Queremos que nuestra obra permanezca? Entonces hagamos todo en conformidad al corazón de Dios. Mis amados, yo me considero parte de vuestra historia. Yo estuve con ustedes desde el principio. Tengo muchos años caminando con ustedes. Y yo les amo. Y yo, más que eso también, yo tengo un profundo respeto por ustedes. Un gran amor y un gran respeto por ustedes. Porque yo veo que ustedes quieren agradar a Dios. Yo he aprendido de Dios a mirar el corazón, aunque yo no lo puedo mirar. Pero Jesús dijo que por su fruto les conoceréis. Y yo veo el fruto. Cuando uno camina con una persona por muchos años, no es difícil uno conocer su motivación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes saben que siempre mi criterio acerca del pastor Fernando Vergara no ha cambiado, porque Dios me mostró su corazón. Y yo vi que en ese celo, que muchas veces no era entendido, se escondía un deseo inmenso de agradar a Dios, de hacer lo mejor para Dios. Quizás nosotros lo hubiéramos dicho, yo lo hubiera hecho diferente. Yo no lo hubiera hecho así. Pero Dios mira el corazón. Conozco el corazón de los ministros que trabajan para Dios en el ministerio a los pies del Rey. Conozco también a los que colaboran en la radio, en la televisión, en la parte técnica. Somos seres humanos. Pero yo sé que si Dios los ha traído hasta aquí a ustedes es porque Dios ha sentido cierto agrado por ustedes. Y este mensaje Dios no lo está predicando como para cuestionar lo que ustedes hacen o presentar alguna duda. No, todo lo contrario. Dios se para hoy delante de ustedes después de recorrer 25 años. Y Dios dice a cada uno de ustedes, como habló a Salomón y me dice a mí, hijo mío, Salomón, sirve a Jehová tu Dios con corazón perfecto, corazón recto, con ánimo voluntario,
porque Dios conoce los pensamientos del corazón y Él escudriña los corazones. Como David decía, escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David se quería asegurar que su motivación era correcta. Por eso decía, hablando de sus errores, líbrame de los que me son ocultos. Y en el original dice, líbrame de aquellos pecados por errores, porque la ley castigaba los pecados por alevosía, porque Dios lo consideraba un desafío a Dios. Pero los pecados por yerros, esos pecados por errores, con cierta expiación eran perdonados. Y David dice, líbrame de los que me son ocultos, o sea, de los pecados por yerros. O sea, en otras palabras, yo no quiero ni siquiera pecar por error. Ni siquiera por error quiero pecar. Líbrame de eso. Guárdame de que el orgullo no se enseñoree de mi corazón. Que la iniquidad no se adueñe de mi vida. Cuando uno ama a Dios, uno quiere vivir a ese nivel. Con transparencia delante del Señor. Es importante lo que hacemos. Claro que es importante. Es importante el don de Dios, claro que lo es. Es importante la elección, por supuesto. Los medios también tienen su relevancia. Pero nada vale nada. Todo se hace ineficaz, inútil, si el corazón no es puro y limpio. Porque Dios no lo aprueba. Podemos aplaudir, celebrar nosotros. Pero si Dios no está contento con lo que hacemos, porque cuando Él ha pesado nuestros corazones, no hemos dado el grado, entonces lo que hacemos se convierte en fracaso, aunque en apariencia sea éxito. Queremos tener una casa firme y un sacerdocio fiel, o sea, en otras palabras, que Dios en las próximas décadas, siglos, si Cristo no viene, siga con este ministerio de Radio Televisión Vida, que Dios siga respaldando y siga logrando más cosas de acuerdo a su propósito. Es necesario, mis amados, que sigamos el consejo de la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 7, 28:7. Dice David, asimismo yo confirmaré tu reino para siempre, le dijo Dios a David. Si él se esforzare, está diciendo a Salomón, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Lo mismo que le dijo a David, le dice a Salomón, si tú obedeces a mi palabra con corazón puro, yo estaré contigo y con los hijos tuyos después de ti. Y él, David, antes de hablar a Salomón, hizo un llamado solemne a los líderes de Israel. En el versículo 8 dice, ahora pues, ante los ojos de todo Israel, le dice a los líderes, y yo también hablo a los líderes del ministerio, a los pies del rey, mis consiervos, amados, y a todos los que colaboran voluntariamente o como empleados del ministerio de comunicación, de radio y televisión. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, habló a la iglesia de España, y en oídos de nuestro Dios, o sea, teniendo a todos como testigos y sobre todo a Dios, dice, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová, vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra
y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Ahí está la misma condición. Dios no cambia. Dios no cambia. Dice, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Fernando nos dejó el ministerio. Él se fue. Ahora nosotros, el pastor Juan Carlos y los demás ministros, y yo también, que soy parte, tenemos que pasar la heredad a las próximas generaciones. Si Dios ha estado con nosotros 25 años, si queremos que en los próximos 25 años, por decir algo, esté con nosotros y los que han de venir, entonces hagamos las cosas que agradan a Dios. Vamos a guardar y a inquirir en los preceptos de Jehová. Esa palabra, ese verbo ahí que está en imperativo, guardad, esa es la palabra, el término hebreo shamar, que significa cercar alrededor como un espinos. O sea, hacer un cerco de espinos, rodear los preceptos de Jehová. Se puede traducir guardar, cuidar, atesorar, custodiar, vigilar, velar, seguir. Rodear algo, guardarlo, atesorarlo. Se guarda lo que es precioso. Guarda la palabra como la niña de tus ojos. Vigila la palabra de Dios. Pon tu atención en la palabra del Señor. Dice, inquirid. Inquirid. Esa palabra hebrea significa pisar o frecuentar. Por lo general se traduce seguir. Perseguir con búsqueda. Buscar, preguntar, consultar, escudriñar, averiguar, indagar. Noten ustedes, guardar, inquirir. Son dos verbos muy expresivos. Con cuidado, guardar. Como el tesoro nuestro. El tesoro nuestro es nuestro mensaje, la vida del reino. Nuestra encomienda es agradar a Dios. Cuando pregunten cuál es la visión del ministerio a los pies del rey, hasta los niños deben responder, agradar a Dios es nuestra misión. ¿Cuál es el objetivo del ministerio de radio y televisión Vida? Vamos a responder, agradar a Dios. Y para lograr agradar a Dios tenemos que tener un corazón limpio y puro y servir a Dios con sinceridad, sin ninguna motivación equivocada, no buscando lo nuestro, con egoísmo, con competencia, sino con un espíritu humilde, manso, prefiriéndonos en honra los unos a los otros, como sirvió Jesús, como sirvieron los hombres de Dios. Así quiere Dios que nosotros sirvamos, guardando, inquiriendo. Y dice, ¿para qué? Para que poseáis la buena tierra y dejéis en herencia a vuestros hijos, o la dejéis como herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Escuchen este pensamiento. Para que poseáis la buena tierra, primero la recibimos nosotros, como en el caso de David. Pero para retenerla y pasarla como herencia a los hijos, o sea, a las próximas generaciones, es necesario obedecer a la palabra de Dios. David la recibió por gracia y elección, la retuvo con un corazón puro y en obediencia a Dios, guardando e inquiriendo la palabra de Dios. Y esa herencia fue guardada y preservada. Ahora se la está pasando a Salomón y le está diciendo, Salomón, Dios me eligió a mí y me exigió un corazón puro
y obediencia a Él y a la palabra y honra a su nombre. Lo hice y he reinado por 40 años y Dios me ha entregado las naciones. Y aquí estoy, pasándote el reino a ti, para que Dios cumpla lo que dijo, que me va a dar una casa firme. Yo debo decirte a ti, reiterarte lo que Dios me exigió a mí, para que tú hagas bien y tú honres a Dios. Y en tus manos el reino de Jehová prospere y tú puedas pasarlo a tu hijo con la misma encomienda. Y así sucesivamente hasta que llegue el Mesías. Ese era el deseo del corazón de Dios y de David. Y debe ser en este aniversario nuestro deseo. Porque Dios eligió esta palabra para nosotros en este momento. Nos está dando la clave, nos está diciendo cómo seguir para que la obra nuestra, la herencia, sea perpetua, la casa sea firme, el sacerdocio sea fiel y Dios nos apruebe hoy, mañana y siempre. La herencia se recibe por gracia, pero se retiene por obediencia. Se recibe por gracia, pero se retiene con obediencia a la palabra de Dios. Y no es simplemente una condición. Lo que pasa es que si no seguimos la instrucción de la palabra, no vamos a llegar al objetivo de Dios. Por eso es importante la obediencia, porque la obediencia, como enseño siempre, facilita a Dios lograr lo que quiere. No es simplemente una condición para conseguir un mérito delante de Dios. No es tanto que la obediencia es meritoria, sino que es necesaria para agradar a Dios, porque lo de Dios se hace de acuerdo a Dios. En otras palabras, usted no puede hacer una obra de Dios, que es una obra de Dios que debe ser santa, andando en impureza. Usted no puede hacer una obra de Dios con injusticia cuando Dios es justo. Usted no puede hacer una obra de Dios con odio y competencia cuando Dios es un Dios de amor y de perdón. Solamente haciendo las cosas como es Dios. Dios simplemente no se agrada cuando hacemos las cosas de acuerdo a Él, sino que es necesario, porque así es Dios y así es su reino. Y Dios no sabe obrar de otra manera que sino de acuerdo a su perfección. Repito, la herencia se recibe por gracia y se retiene a través de la obediencia a la palabra de Dios y se pasa a nuestros hijos y a las próximas generaciones siendo fiel a esa misma palabra. Guardad e inquirid para que poseáis la tierra y podáis pasarla a las próximas generaciones. Hemos recibido un legado. Tenemos que pasar ese legado a los que han de venir después. Si lo hacemos de acuerdo a este consejo, vamos a alcanzar lo más importante, tener a Dios contento. Y después, facilitarle a Dios lo que determinó hacer. Por eso nos eligió. No nos eligió simplemente para llenarnos de gracia y de felicidad y de honra. La gracia nos distingue, pero no fue dada para distinguirnos, fue dada con un propósito santo. David recibió la herencia del reino por gracia y elección, pero retuvo la promesa por la obediencia. Él sabía que el pacto de Dios con él, aunque era de misericordia, estaba condicionado a su lealtad a Dios y a su fidelidad a su palabra. David lo entendió. Por eso requiere a Salomón. Y por eso dice, hermanos míos, pueblo mío, los llamo como testigos y a Dios también. Y dé el consejo a todos. Pero yo quiero decirte que esto no es un asunto de David y esto no es un caso aislado. Esto es de siempre. Por ejemplo, cuando muere Moisés y Dios elige a Josué, miren ustedes, este es un pasaje muy conocido también, y que una vez
compartir con ustedes este mensaje, pero Dios lo repite hoy. Dios dice aquí que murió Moisés, siervo de Jehová, y Dios habla a Josué. Y miren ustedes lo que Dios le dice a Josué. Dice en el versículo 5, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. 1:6 de Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y le dice cuál es el propósito. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate, porque tú fuiste elegido para introducir este pueblo en Canaán y establecerlo allí. Esfuérzate, porque ese es el propósito. Le está diciendo cuál es el proyecto de su voluntad. Sacar a los cananeos y repartir la tierra a los hijos de Israel. Esa era la misión de Josué. Ahora dice, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuchen, ¿para qué? No esfuérzate y sé valiente como soldado para hacer la obra. No dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de obedecer. Para cuidar, no esfuérzate para pelear, no, el propósito es conquistar, vas a tener que pelear, yo estaré contigo, no es que no se tenía que esforzar en esa misión, pero esfuérzate primero en obedecer. Tú no vas a ganar, tú no vas a vencer a los enemigos por tu propia fuerza. Yo no voy a dar un respaldo divino si yo no estoy contento. No se van a hacer las cosas de acuerdo a lo humano. No voy a depender del esfuerzo ni de la capacidad del hombre. Voy a hacer las cosas en conformidad a mi santidad y a mi carácter. Eso está por toda la Biblia, ese requerimiento. Ese requerimiento le dice Pablo a Timoteo cuando, en su segunda epístola, cuando ya tiene una cita con la muerte, en el último capítulo, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, te requiero delante de Dios, te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hazlo de acuerdo a Dios. Hazlo de acuerdo a Dios, porque el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo la guardó la fe? Agradando a Dios, haciendo las cosas de Dios por medio de la obediencia a la palabra de Dios. En el capítulo 20 de los Hechos, cuando Pablo se despide de los ancianos en la iglesia de Éfeso y los convoca en Mileto, y les dice, ustedes saben cómo he servido a Dios con lágrimas, con humildad y lágrimas por 3 años y medio. No he cesado de predicar a ustedes. Ustedes saben que lo hice con ánimo voluntario. Ni el oro ni la plata de nadie he codiciado. Estas manos me han servido para suplir mis necesidades. No he buscado nada sino la gloria de Cristo. Ahora yo me voy y ustedes no van a ver más mi rostro. Ustedes tienen que cuidar a las ovejas del Señor. Se van a levantar lobos rapaces entre ustedes que no van a tener ninguna estima por el rebaño. Pero Pablo requiere de ellos que cuiden a las ovejas, que hagan la obra del ministerio como él la realizó, con abnegación, sin ningún egoísmo, no buscando nada personal,
con lágrimas y con humildad. Lo que hacemos para Dios es importante, porque lo hacemos para Dios. Pero lo más importante es cómo lo hacemos. Escuchen, amados. Dios habla y dice, David quiso perpetuar la promesa pactada, por eso aconseja y advierte a Salomón, le requiere con cuidado y solemnidad que guarde la palabra de Dios e inquiera en sus preceptos, porque sólo así su casa y su reino y el pacto tendrían perpetuidad. Solamente de esa manera, que es aplicado a nosotros, ya sabemos. Por eso el consejo de Dios en este aniversario. Reconoce al Dios de tus padres, le dice. Sírvele con corazón perfecto. Corazón perfecto ahí es corazón completo. Esa palabra significa amigable, significa entero, significa íntegro, significa perfecto. En otras palabras, perfecto es completo, cabal. Esa es la palabra integridad. Cabal, completo, con alegría. Voluntario significa agradable, complacido en hebreo. Amar, complacer, desear, querer, quiere decir hacer con deseo. Cuando usted hace una cosa para agradar a alguien que usted ama, en este caso a Dios, ¿no? Para complacer a Dios, por amor a Dios, para verlo feliz, ánimo voluntario. Porque cuando uno hace algo para Dios, como es para Dios, todo el esfuerzo, los dones, los recursos deben estar empleados y dirigidos en una sola dirección. Lograr su contentamiento. Producir alegría en su corazón. Dos cosas para concluir. Todo lo que yo he dicho se puede resumir en dos cosas. Dos requerimientos de Dios. Dos cosas para recordar en este aniversario 25 para el ministerio a los pies del Rey y el ministerio de comunicación, radio y televisión Vida. Estas son las dos cosas. Nuestro servicio a Dios y nuestro caminar con Dios. En estas áreas, en nuestro servicio a Dios y en nuestro caminar con Dios. Dos cosas. Número uno, nuestro compromiso con Dios y con su palabra. Dios quiere reiterarnos, enfatizarnos, encomendarnos, renovarnos en ese aspecto. Nuestro compromiso con la palabra. Guarda e inquiere. Eso incluye la obediencia, la sujeción a Dios. Y lo segundo, guardar el corazón en pureza e integridad para continuar agradando al Señor y de esa manera seguir siendo idóneos para llevar a cabo sus propósitos en su obra. En otras palabras, Dios quiere que cuidemos dos cosas, su palabra y su corazón. Su palabra y su corazón. En los próximos años y siempre, si queremos agradar a Dios y poseer la heredad y dejársela a nuestros hijos, cuidar la palabra de Dios, guardarla, inquirir y cuidar el corazón, cuidar la palabra. Porque la palabra guardar es atesorar, rodear con una verja de espinos, como algo precioso, y inquirir en ella, escudriñar, indagar, perquirir, pesquisar, sumergirnos en ella.
guardar el corazón y usar la obediencia a la palabra y la motivación del corazón para hacer las cosas de Dios. Y Dios pueda agradarse con lo que hacemos y perpetuar su obra en las próximas generaciones. Yo escribí aquí mis palabras finales para ustedes, amados. Voy a leer lo que escribí así rapidito. Dije, el Señor eligió a su siervo Fernando Vergara y le dio una visión ministerial y le asignó un propósito para que lo realizara. Le reveló la vida del reino y él manifestó que era un hombre comprometido y convencido, con un celo y una pasión poco común. Procuró llevar a cabo de esa manera la encomienda del Señor. Eso lo caracterizó, su celo y su pasión por Dios. El Señor bendijo su esfuerzo y respaldó su obra. A la vista de todos están los logros de Dios, los logros de su ministerio. Con gran sacrificio y esfuerzo sirvió al Señor. Los proyectos de Dios se realizaron pagando un precio muy elevado. Primero, el proceso largo y penoso con el cual se estableció la iglesia. Después, la radio y finalmente la televisión. Los medios de comunicación han sido instrumentos muy efectivos para la evangelización y para la edificación del cuerpo de Cristo en España y en el resto del mundo. Durante 25 años, la mano del Señor ha hecho prosperar al ministerio de las iglesias a los pies del Rey y también a Radio Televisión Vida. Hoy me uno a todos ustedes, hermanos, porque yo también soy parte de este propósito y quiero elegir las mismas palabras de adoración del rey David en aquella ocasión. Así terminó David y yo también quiero terminar de esa manera. En el capítulo 29 de Primera de Crónicas, voy a tomar la Biblia y voy a leer estas palabras de adoración. Y me uno con ustedes en esta celebración. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David. Yo también me alegro con ustedes. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Yo bendigo a Jehová delante de las congregaciones, no solamente del ministerio a los pies del rey, sino de todos los pastores de España y todos aquellos que son bendecidos, edificados con el ministerio de Radio Televisión Vida. Dijo David, y yo también lo digo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Aleluya. Dígalo usted también conmigo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? Digo yo. Dice Pastor Juan Carlos, dice Pastor Benjamín y los demás pastores, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes
pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia, y yo voy a presentar la radio, la televisión, las iglesias y todo logro. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, todo es tuyo. Porque aunque David iba a construir, o Salomón, un templo material, la iglesia es una casa espiritual. Como dice el apóstol, el escritor de la epístola a los hebreos, tal casa sois vosotros. La iglesia es la casa de Dios. Y nosotros los ministros estamos trabajando con el Señor en la edificación de ese templo espiritual. Todos nosotros estoy aplicando espiritualmente. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Oigan bien, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva, esa es mi oración, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón hacia ti. Esa es mi oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea de Israel, conserva perpetuamente, óigalo bien, conserva, preserva, dale perpetuidad a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro legado, llévanos hasta el final con el mismo corazón, sirviéndote con la misma pureza, que de tal manera que ni el diablo tenga nada que decir de nosotros, que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Oh, gloria a Dios, que vivamos el propósito de nuestra elección. Voy a repetir, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Oh, que Dios conserve esa voluntad en ti, en mí, en los ministros, en todos nuestros hermanos que de una u otra manera participan del ministerio de Radio Televisión Vida. Encamina su corazón a ti. Yo quiero que Dios encamine, que preserve mi corazón en Él y que lo encamine siempre hacia Él, guardado en Él, encaminado hacia Él todo el tiempo. Esa es nuestra meta, esa es nuestra oración, no hay otra, solamente esa, que nuestros corazones sean guardados, preservados en Dios y encaminados hacia Dios. Y lo mismo que oró por Salomón, yo lo pido para el pastor Juan Carlos y para los demás ministros. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y dice más adelante que David se gozó con el pueblo. Oh, gloria a Dios. Y yo me gozo con ustedes, mis amados, en este día. Dios es bueno, Dios es grande, Dios nos ha traído hasta aquí. Esa oración me ministra esta oración. Después de loar y glorificar el nombre de Dios, como hizo David, mis amados, lo más importante es esta oración. Que Dios guarde nuestros corazones en Él y que siempre lo encamine hacia Él. Ese es nuestro todo. Dice que Dios lo conserve y lo guíe hacia Él con perpetuidad, o sea, para siempre. Eso pido para ti y para cada ministro del ministerio a los pies del Rey y también
de Radio Televisión Vida y de todos los hijos de Dios y todos los pastores de España. Gracias sean dadas a Dios hoy por Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por su fidelidad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ya lloré con la palabra de David, pero oro, me uno a vuestro corazón. Que el Dios del cielo dé perpetuidad a vuestras obras. Que vuestras ofrendas y vuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Y que en el nombre de Dios ustedes puedan hacer proezas, maravillas. Que Dios se glorifique en grande en vuestras vidas y en vuestro ministerio. Que el sello del Dios vivo sea con ustedes. Los bendigo en el nombre del Señor, de su palabra y de su pacto. De corazón. Que Dios, repito, conserve nuestro corazón y lo guíe hacia Él perpetuamente. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Feliz aniversario. Aleluya. Amén. Amén.